Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en estos foros educativos de Coalición de Mujeres Argentina. Así que bueno, ahí estamos viendo que hay mucha gente que se está sumando y les animamos a lo que un poquito en cada uno de los vivos que estamos haciendo desde las diferentes organizaciones, que nos ayuden a compartir. Ahí abajo vos vas a tener una opción desde el Facebook que dice compartir y ayudarnos a compartir esta reunión en tu muro. Esta mañana estuvimos también en el Facebook de Mujeres Tenían que Ser, el Facebook de Jucum, donde estuvimos hablando de la educación, lo importante de la educación y cómo la educación nos potencia, esa formación que es en el área intelectual, en el área emocional y en el área moral. Y ahí estamos trabajando, mujeres poderosas, gracias a todas las que se están conectando en este momento. Y bueno, nuestro hashtag, como siempre, una lucha, muchas causas. Una lucha, muchas causas. Y para cada una que en este tiempo tengamos la estrategia para saber cómo encarar cada causa, ¿no es cierto? Para poder ir sumando gente, para poder ir potenciándonos, para tener más herramientas y ser más efectivas. Y no quedarnos en el círculo de las personas que piensan lo mismo, sino que justamente el gran desafío de este tiempo es poder llegar a aquellas personas que por ahí están confundidas, por ahí no saben qué pensar, en un mundo donde hay tantas ideas y poder nosotras llegar con esta propuesta. Coalición de Mujeres Argentinas, una lucha, muchas causas. Bueno, ahí la tenemos a Majo, María José Galeano, la profe, que permanentemente está con los Zoom, con los WhatsApp, potenciando la coalición de norte a sur, de este a oeste. Así que bueno, Majito, gracias por estar. Majo va a estar presentando también a la que nos va a estar disertando en este décimo foro educativo, buenísimo. Y Majo, contanos si todavía nos faltan referentes en alguna provincia para la coalición. Buenas tardes a todas, buenas tardes Martita, buenas tardes Mamela. Qué linda, cuánta expectativa, cada 15 días esperamos estos encuentros, ¿no? Donde aprendemos, donde nos capacitamos. Y como bien decís, Marta, queremos extendernos a todo el país. Argentina es muy amplia, desde norte a sur y este a oeste. Queremos que muchas mujeres puedan enterarse de que hay un espacio y hay un lugar donde estamos contenidas, ¿sí? Y donde queremos trabajar, como siempre decimos Marta, ¿sí? La suma, coalición es la suma de esfuerzos individuales, ya de equipos de trabajo que están haciendo cosas muy, muy interesantes en favor de la vida, en favor de la familia, en favor de las mujeres que sufren determinadas vulnerabilidades. Así que Jujuy, la provincia de Salta, nos vamos bien al norte. Ojalá que nos estén mirando y haya mujeres que digan, yo quiero saber más. Cuéntenme, por favor. Y por qué no, cuenten conmigo para difundir esto que estamos haciendo desde hace algunos meses. Ya pronto se viene el aniversario, Martita, así que vamos a tener que planear algo especial. Y ya llevamos un par de meses transitando juntas este camino. Así que, bueno, muy contentas. De varias provincias, Marta, nos están viendo. No sé si estuviste mirando. No miré, pero contame, Majo, a ver, vamos a Les ir anotando. les cuento, y aparte Mamela también que ha recorrido nuestro país, ahora nos va a contar un poquito, nos están mirando desde La Pampa, desde la provincia de Mendoza, desde la provincia de Buenos Aires, desde San Luis, la ciudad de Villa Mercedes.
qué emoción, ¿no? Qué lindo, y qué bueno, Mamela, que hayas aceptado esta invitación que te hicimos con mucho amor, porque sabemos que nos podés capacitar en este tema que estamos abordando. Ya es nuestro segundo foro acerca de feminismo, ¿no? Pero tuvimos una mirada desde el futuro, diría María Baloy, ¿no? Desde el futuro, una mirada de Alicia, ¿sí? Que Alicia Rubio nos habló de lo que estaba sucediendo en España, y ahora una mirada más latinoamericana, ¿no? De la mano de Mamela Fiallo Flor. Así que, pero antes de que ya darle el espacio a Mamela, nos gustaría ver un video que preparó Coalición de Mujeres Argentinas a partir de justamente el abordaje de este tema. Nos definimos como femeninas, no feministas. Por favor, gracias al equipo, gracias al equipo de transmisión. Bueno, muchas gracias al equipo que se encarga de hacer la transmisión foro a foro, la verdad que lo hacen tan bien. A veces nos olvidamos porque en la vorágine del programa, pero chicas, gracias, muchas gracias. Y bueno, este video muestra como dos realidades totalmente diferentes y sobre ello queremos hablar, así que Mamela, quiero presentarte, tengo el honor en esta tarde de presentarte una profesora universitaria, traductora, columnista de Pan Am Post y varias cosas más, pero a mí me gustaría que antes de que empieces tu ponencia, cuentes qué te une a la Argentina, Mamela, porque tenés un vínculo muy especial con nuestro querido país y después, ya desde ya, tu ponencia y nosotras escuchando y tomando nota. Gracias. No te oímos, estás muteada, Mamela. Ahí está. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí, Mamela. Ok, listo, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por la enorme labor que están haciendo y gracias por exponer de forma tan clara que se es femenina o se es feminista.
y trasciende el aspecto físico, es la esencia de reconocer que una es gestora y dadora de vida, lo opuesto a esta ideología que nos quiere volver destructoras, no solo de la vida, sino de construccionistas de la civilización. Bueno, sí, mis años universitarios los hice en Argentina, yo me formé profesionalmente ahí, y así que soy argentina por adopción y residente permanente. Así que tengo un amor enorme por Argentina, estuve ahí hasta finales de noviembre del año pasado y en realidad debería estar en Argentina porque tuve el honor de ser mencionada, iba a ser condecorada como una de las 5 mujeres más activas en la causa Pro Vida en Argentina. Y ya tengo el pasaje a Argentina, pero por la pandemia no puedo ir. Así que con tantas mujeres tan valiosas. Te volviste a mutear ahí, Mamela. Y permitime decirte que te vamos a esperar con los brazos abiertos, ¿eh? A ver, ahí se muteó. Ah, ahí está, Mamela. Estas cuestiones pasan, ¿vieron en el vivo? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Muy amable. Ahí me están escribiendo desde Entre Ríos que soy bienvenida. Así que bueno, para mí no hay privilegio más grande que con tantas mujeres valiosas en Argentina fui considerada una de las 5 más destacadas y nada es casual. Mis estudios demoraron mucho más de lo que se creía para estar en un momento histórico, como fue la lucha por la vida en Argentina, que realmente abrió las puertas para el resto del mundo, incluso en países donde ya creían estar derrotados. Y no es casual. Argentina está al fin del mundo precisamente porque de los finales hay nuevos inicios y del fénix, de las cenizas renace el fénix. Así que la batalla recién empieza. Ya, mirá, ya los ojos se me llenan de lágrimas al oírte, ¿no? Qué emoción. Así lo sentimos, Mamela, creemos que es un tiempo tan desafiante el que tenemos por delante, no nos amedrenta todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, por el contrario, y entendemos que unidos, ¿sí? Unidas y unidos podemos, ¿sí? Hacer cosas muy importantes. Así que, Mamela, gracias por tu presentación y contarnos tu vínculo con Argentina. Somos todo oídos. Esta ponencia se llama Femenina Sí, Feminista No. Y después en algún momento quiero compartir con todos ustedes los que nos están viendo y aquellos que nos van a ver por canal de YouTube después de esta transmisión, un pequeño video de 2 minutos de Mamela para preguntarte algo que me llamó la atención de un video tuyo. Pero por ahora podemos escucharte. Gracias. Gracias. Bueno, en realidad la campaña Femenina Sí, Feminista No, no es una idea original mía. De hecho, sería fascinante saber el origen, porque ha surgido en distintos países, en distintos lugares y en distintos momentos, y de forma totalmente natural, como la feminidad misma se va reproduciendo. Así que yo simplemente soy un eco de la mayoría silenciosa. Muchas veces las feministas dicen, no existió el pañuelo celeste hasta que existió el pañuelo verde. Lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque por naturaleza la mujer es la que cuida la vida, no la que destruye. Ellas tuvieron que imponer una ideología. Te muteaste, Mamela. A ver. Perdón, estoy con problemas. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, quienes me ven comúnmente se van a cansar de esta mención y tal vez lo incluyeron en el video, no lo sé, pero el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza, y este símbolo ha imperado desde la antigua Grecia, porque es un fin claro. La mujer desde el hogar es la que forja el sentido de moral, el sentido de valores, el sentido ético. Entonces, esta ideología feminista lo que hace es precisamente lo opuesto, destruir toda esencia femenina, que la mujer sea amoral y que la mujer sea destructora de la vida. Entonces hay que entender que si uno quiere realmente lo mejor para la mujer, va a querer que la mujer sea mujer, no la destrucción de la feminidad. E incluso realmente va en contracorriente todo esto y tiene una finalidad clara.
En términos militares, la subversión, cuando uno escucha subversión, subversivos, son las guerrillas, son los terroristas. En ideología, la subversión es la inversión de los valores y no es casual que su ideología sea tan violenta. Yo suelo decir, no hay evidencia más clara que el feminismo es una herramienta del socialismo por su trato a la propiedad privada. Y su excusa o su consigna es, les importan más las paredes que las mujeres. Falso. Lo que ellas están queriendo imponer es una sociedad, una concepción moral, una ética donde destruir es revolucionario, donde destruir es un acto de justicia y es precisamente todo lo opuesto a lo que es la esencia femenina, que es precisamente el cuidado de las cosas. Dice la frase, un hombre te construye una casa y la mujer te hace un hogar, precisamente porque nuestro rol es de embellecer todo espacio, todo lugar en donde estamos. Pero sobre todo hay que entender que esta ideología lo que menos quiere es que seamos libres. Nos quiere bien condicionadas. Y uno de sus tantos son, perdón que me ría, son hasta, no quiero ser grosera, pero digamos, llegan absurdos de decir, sin feminismo vos no podrías usar el Internet. El feminismo inventó el Internet, la electricidad, no entiendo. Pero lo triste de esto es que son dos cosas fundamentales. El feminismo no honra a la mujer bajo ningún concepto. No honra a sus abuelas, a sus bisabuelas, a las mujeres que nos precedieron, que son las que nos inculcaron los valores que tenemos. Para ellas, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas eran unas ignorantes, pasivas, que simplemente aceptaron las condiciones en las que vivían. Cuando en realidad nuestra lengua es materna, precisamente porque la voz de la madre es la primera que escuchamos en el vientre y es precisamente durante la lactancia esa voz la que nos arrulla. La voz de la mujer es la que reina en el discurso y por eso es que esta ideología tan tóxica como es el socialismo instrumentaliza a la mujer, hace que sea su voz la que resuena. Yo soy aventurera, entonces cuando fue el debate de la legalización del aborto en Argentina, yo fui del lado pro aborto con un gran amigo y yo tenía la única bandera argentina, una ecuatoriana, tenía la única bandera argentina en todo lugar. ¿Qué nos dice eso? ¿No? El socialismo tiene una esencia internacionalista, es decir, por encima de la nación. ¿Y por qué es tan importante estos términos como patriarcado, como patria? Justamente es el vínculo del padre y nosotros como hispanoamericanos tenemos una particularidad única en la historia. Tenemos una madre patria. Y de esa madre patria tenemos la mejor desmontadora de la mentira del feminismo, porque una de sus frases es, ni la mujer ni la tierra son territorio de conquista. ¿Y quién era la reina durante la conquista de América? Isabel. Isabel, la que unificó a la madre patria. Isabel, la que promovió el matrimonio entre españoles e indígenas. Isabel, la que promovió un continente donde la base era la familia, que es único en la historia de la humanidad, porque tanta conquista, porque en realidad fue conquista, y la palabra conquista ha sido tan deformada, porque ¿qué es la conquista? Es el cortejo, es ese proceso donde yo te convenzo, ¿no? Y donde yo llego a tu corazón, que es muy diferente al colonialismo, que muchas veces se confunde como sinónimos, porque no lo eran y no lo son. En el caso de Argentina es diferente, porque justamente al estar tan lejos, nunca tuvieron una población indígena tan grande, peor en el clima más frío, más al sur. Pero en el resto de la región sí tenemos esta simbiosis mucho más cercana. Y no puedo evitar, y discúlpeme si suena un poco tosca, pero viendo el video no pude evitar recordar a un gran argentino que decía civilización o barbarie. Y nada más claro que ver una mujer pro vida de una mujer pro aborto. Vean la barbarie. Y no es solo el hecho de andar desnudas y toda la violencia que profesan, sino es tan importante hablar de la conquista de América precisamente porque quieren que volvamos al tiempo prehispánico del sacrificio humano. No es casual que el pañuelo sea verde. Es verde
por la naturaleza, pero no por nuestra naturaleza como mujeres, como seres humanos, sino por la Pachamama, ¿no? Y esta divinización de la tierra, esta agencia, esta forma de volverla casi humana. Entonces, de acuerdo a esta ideología, lo que se presupone o lo que se pretende instaurar es que para que la mujer sea libre, no puede ser madre. Y para hacer bien a la tierra, porque esta ideología es misántropa, desprecia al ser humano, desprecia al ser humano. Y esto es muy importante entender. Es tan amplio el tema, pero voy a intentar sintetizarlo lo mejor que pueda. Con la caída del muro de Berlín, cuando estaba Alemania dividida, el socialismo se enfrenta a una realidad. Ya no puede contener a la población, la gente quiere ser libre. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es el obrero, ya no es el proletario, ya no es el pobre al que hay que rescatar, porque la humanidad ya no tiene remedio. Entonces, ¿cuál es el nuevo objetivo del socialismo? Salvar el planeta. ¿Y cómo van a salvar el planeta? Sacrificando seres humanos. Y suena muy apocalíptico, pero es real. Lo estamos viviendo. A mí me chocó mucho en las últimas elecciones presidenciales de España, la madre patria. Estaban los candidatos en un panel y dijeron, ¿qué vamos a hacer frente a la ausencia de niños? Eso ya pasa en el cuento de la criada, ¿no? Que las feministas se vistieron con estos mantos porque nos van a obligar a parir. ¿Ya? Abro ese pequeño paréntesis. En el cuento de la criada hay una escena que la embajadora de México habla con estas mujeres que eran utilizadas netamente para parir y ellas le cuentan su situación que era terrible, o sea, eran violadas y todo para poder gestar. Y la embajadora de México les dice, realmente me conduelo con ustedes, me duele infinitamente, pero hace 15 años que no había visto un niño, porque los niños son la esperanza. Entonces, esa es la cosa. Ellas te venden a la maternidad como una cosa horrible, pero en realidad los niños son el futuro. Entonces, en este futuro distópico existe precisamente por las conductas que existen contra la maternidad que hace que no haya suficientes niños, aunque en esa novela es por una cuestión climática y qué sé yo. Pero bueno, a lo que voy es, y seguro me sacarán de contexto y lo usarán en mi contra, pero bueno, me defenderé. Pero la cosa es que ellas usan estos símbolos, pero la realidad es que en los países del primer mundo, incluso en el 2015, la ministra de Salud de Italia dijo, somos una nación moribunda. En España, desde la legalización del aborto en 1985, se han matado a 2.5 millones de personas mediante el aborto. Y esos son 35 años. Digamos en promedio que en 35 años esos niños nacidos tenían 2 hijos por cabeza. Son 7,5 millones de personas que se perdió la humanidad. En España ya muere más gente que la que nace. Y esa es una situación realmente alarmante y en Europa ya lo viven y realmente el aborto no es solo el niño que sufre, al que muere, no es solo la mujer a la que hacen esta práctica bárbara, sino que es realmente todo el impacto social. Y justamente en el cuento de la criada que quieren usar como ejemplo de la mujer oprimida, nos muestra una realidad donde por desesperación se hace hasta lo imposible por tener hijos, porque realmente es tan importante, es nuestra continuación. Y tristemente en España lo ven desde el utilitarismo, porque claro, ¿quién va a pagar las jubilaciones? Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la corriente ideológica de cada candidato, proponían soluciones diferentes. Ay, perdón, chicas, me interrumpen. Justo a esta hora está Agustín Laje en un live en Instagram y me lo estoy perdiendo y me están dando actualizaciones. Así que bueno, hay que ampliar el espectro. Sí, sí, nos decían algunas mujeres. Dice, ay, justo Sí, es el mismo horario donde va a estar Agustín, sí, un amigo tuyo, por cierto, así que... sí, Pero, sí, un gran guerrero en esta batalla cultural, un gran argentino. Bueno, entonces, de acuerdo a la ideología política de cada candidato, proponían soluciones diferentes.
Los socialistas promovían más migrantes. Como ya no hay niños españoles, que vengan niños migrantes. Los socioliberales, los centristas, proponían vientres de alquiler, ¿no? El PP, que es la centro derecha, proponía reducir los impuestos para facilitar y tal. Bueno, Vox, que es la extrema derecha que dicen, dijo, bajemos impuestos e incentivemos a las familias. O sea, siempre lo que llaman centro derecha, que es justamente lo que el AGE critica, que son economicistas, limitan a lo económico, aunque bien es verdad, la gran mayoría de las mujeres que abortan en España es por cuestiones económicas, porque no pueden mantener un hijo. Y el 70% de las mujeres menores de 35 no tienen hijos en España. Y esa es una realidad que se vuelve cada vez más frecuente, precisamente porque el feminismo nos vende la idea, la mentira, que ser madres nos limita. Y hay otra realidad. Vemos el arquetipo del ama de casa de los años 50, que justamente es algo muy digno de destacar. Cuando Alemania estaba dividida en la parte libre y la parte sometida, por no decirlo en otros términos, fue un apogeo de las amas de casa, de los electrodomésticos. Era precisamente el tiempo posguerra. Siempre después de una guerra la gente empieza a tener familia, porque muere tanta gente. Y además eso, al fin papá está en casa y no en una trinchera. Entonces era un fenómeno social muy llamativo y que muy poca gente que defiende la libertad lo destaca. Mientras que en el lado soviético había igualdad. Es decir, las mujeres eran obreras. Entonces, esa es la gran ambición del feminismo, que nuestra reproductividad se degrade para que nuestra productividad aumente. Entonces, si bien la mujer debe ser libre de elegir lo que ella quiere ser, entre esas opciones también está ser ama de casa. Y ese es un lujo histórico que tristemente, como la mayoría de las personas solo repite consignas y no lee, y no se informa y no tuvieron la bendición de tener a una abuela que les inculque valores y que les dé el ejemplo, son ajenos a estas realidades, limitan la historia de la humanidad a la era industrial y no comprenden cómo eran las cosas antes. Creen que toda la humanidad, las mujeres estaban confinadas a una cocina, sometidas, cuando la realidad es que la clase media recién existe gracias a la revolución industrial. Antes había pobres y había ricos, ni siquiera había familias propiamente. Los pobres tenían hijos para ayudar en el campo, los ricos tenían hijos y los casaban entre sus aliados a forma de alianza. El amor romántico que tanto critica el feminismo es algo súper contemporáneo, es algo muy reciente y es precisamente posible gracias a que existe esta capacidad de proyección, de decir, construyamos un futuro juntos, es decir, planifiquemos, ¿no? Tengamos un hijo, no dos manos más en el campo. Y con esto no critico las formas más rudimentarias de vida, al contrario, agradezco el privilegio de reconocer estas bondades. Y otra cosa que no reconocen es que la mayor causa de muerte a lo largo de la humanidad ha sido el parto en las mujeres. Y la mayor causa de muerte en los niños era el nacimiento, precisamente por las condiciones de higiene y salud que había en el momento. Ahora, ellos lo utilizarán para decir, vivíamos para parir y moríamos pariendo, pero en realidad, si no nos reproducimos, perecemos, algo que mucha de esta gente anhela. De hecho, uno conversa con alguien de mi generación y la gran mayoría no quiere reproducirse. Suena tosco, ¿no? Reproducirse. No quieren tener hijos, porque dicen, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? Entonces yo, con mis hijos, voy a tener que mantener a todas estas locas con sus gatos, porque es la realidad. La familia, y yo tengo el privilegio, yo suelo decir, sin cuota de género ni racial, fui la única mujer hispana que participó del último manifiesto libertario en inglés, se llama Igniting Liberty, y ahí explico cómo la familia es la base de una sociedad libre, precisamente porque la familia es nuestro sostén de seguridad social.
es no solo nuestro freno, nuestro escudo frente al Estado que pretende decirnos cómo vivir, que pretende decirnos cómo educar a nuestros hijos, sino realmente es esa red de apoyo. Y no hay, para mí, una bendición más grande que vestir al que te vistió y alimentar al que te alimentó. Cuando somos bebés, nuestros abuelos nos cuidan, y cuando nuestros abuelos son grandes, nosotros los cuidamos. Y eso es lo más maravilloso del ciclo de la vida, poder dar de quien recibiste. Y estas ideologías nos hacen creer que los viejos son descartables y que los niños son inútiles. Y eso es súper importante de señalar. Esta gente es tan materialista, que si una persona no aporta a la economía, no tiene valor. Entonces, la ama de casa es una estancada. El anciano es un inservible. El niño por nacer, ahorrémonos el gasto. Entonces realmente es perverso. En España se gasta más de 30 millones de euros por año en abortos y solo 3 millones al año en embarazos. Entonces realmente si estamos hablando de una crisis de ausencia de niños y estamos financiando matarlos, y eso... Disculpa, Pamela, justo nos estaba escribiendo alguien desde España diciendo que ya no hay colegio en algunos pueblos de España, a propósito de lo que estás comentando. Sí, triste y cierto, y gracias por ese aporte. Y realmente no nos damos cuenta ese impacto. Y un dato muy importante que, según cómo vaya la cosa, voy a escribir un libro al respecto del nos están matando, porque nada nos está matando como el feminismo. Precisamente porque ser madre es algo que solo se puede hacer en una etapa de la vida. Podemos ser profesionales toda la vida, pero solo podemos ser madres biológicamente en un margen muy corto. Y nos están adoctrinando que en el mejor momento de nuestra reproductividad, salud emocional y física, tenemos que seguir postergando. Mi señora madre tiene una gran frase que dice: esperan hasta tener la casa y terminan con la casa vacía. Y es siempre esta mentalidad materialista. Y conozco grandes mujeres bellísimas, brillantes, que dicen, no, yo no voy a tener hijos hasta que tenga estabilidad económica. Eso lo escuché hace 5 años, ya pasaron los 40 años y bueno, como nunca lograron estabilidad. Y esa es otra cosa que tristemente en Argentina se vive el proceso inverso. Son justamente las personas con menos posibilidades las que más hijos tienen porque están subsidiados. Entonces tenemos una clase media que ya no se produce porque no puede sostener a ese hijo, mientras tenemos una clase más popular que recibe dádivas para tener esos hijos. Entonces realmente lo que estamos haciendo es crear una clase productiva y una clase reproductiva. Entonces no hay igualdad ante la ley, porque suena un poco duro decirlo, discúlpenme, es fuerte, lo sé y lo reconozco, y bajo ningún parámetro quiero menospreciar a estas personas. Al contrario, son las feministas las que nos dicen que el aborto debe ser financiado por el Estado para que los pobres puedan abortar. Y lo dicen tan románticamente, pero ¿qué es lo que nos están diciendo en realidad? Hay que matar al pobre antes de nacer. Y peor que eso, más vale morir que nacer pobre. Recién en México, cuando no lograron legalizar el aborto en el estado de Veracruz, todas las feministas estaban en Twitter diciendo, ahora por su culpa va a haber niños en la calle. O sea, si lograban su cometido, iban a exterminar a los pobres antes de nacer. Entonces, quiero que quede claro en ese sentido lo que estoy planteando de la clase productiva y la reproductiva. Porque tristemente, eso, en las clases populares, y no solo pasa en Argentina, pasa también en Estados Unidos gracias al Partido Demócrata. Gracias al Partido Demócrata, en Estados Unidos, 2 de cada 3 niños negros nacen sin un papá en su hogar. ¿Por qué? Porque el Estado ocupa el lugar del padre. Porque tiene una madre, hijos con varios hombres que no califican como padres porque se fueron. Y en el caso de Estados Unidos, muchos están en prisión por crímenes no violentos, precisamente porque esta ideología de izquierda se alimenta de la fragmentación de la familia. Y lo mismo tristemente pasa en Argentina. A vos te conviene ser madre soltera para recibir más dinero.
Si estás casada, tienes menos beneficios. Y es la realidad. Entonces, y al hombre, esa es otra cosa muy importante. Para el hombre, casarse es un riesgo. Es un riesgo en lo civil, en lo penal y en lo económico. Porque pierde la custodia de sus hijos en caso de una separación, pierde sus bienes y es su voz contra la nuestra en un tribunal. Entonces, realmente, y eso es un dato muy importante que mucha gente no conoce, pero en la primera, no es ley, sino la primera reforma en la jurisprudencia lograda por el feminismo fue la doctrina de los años tiernos. Y eso es que en caso de una separación, los niños pasen a ser de la madre. Antiguamente, en caso de una separación, los hijos eran del padre. El hombre tenía el derecho, pero también el deber. Gracias al feminismo, la mujer tiene el derecho de tener a sus hijos y el hombre el deber de pagar la manutención. Y el hombre solo puede ver a sus hijos si es que la madre se lo permite y tiene que mediar a través de un tribunal para poder verlos. Y una vez más, en Argentina, como tantos otros países, está la ideología de género en la justicia que impide ese acceso a los padres. Entonces, por eso, cuando uno defiende a la mujer, defiende a todas las mujeres. Porque cuando hay una ruptura familiar y el padre no tiene acceso a esos hijos, tampoco la abuela, tampoco las tías, tampoco las primas, porque la familia no es solo mamá y papá, es toda la familia extendida. Entonces, cuando se cree que la mujer, ahí está justo un seguidor diciendo yo sufro eso. Y demos un caso más radical, la India. A nosotros nos llega que en la India son machistas, que ahí matan y golpean a las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hicieron leyes feministas. ¿Y qué pasó? Hubo una ola de suicidios femeninos. ¿Por qué? Porque todas las falsas denuncias contra los hombres de su familia, sea su hermano, su marido, su novio, su esposo, su abuelo, allá el honor es muy fuerte. Entonces, la afronta a su honor llevó a incontables mujeres al suicidio. Entonces, estas leyes no protegen a las mujeres, porque es un falso supuesto equiparar a mujer y feminista. Si queremos ser iguales, solo puede ser mediante la ley. Si queremos justicia, solo puede ser mediante la ley. Si queremos trato preferencial, al final no nos va a convenir, porque como digo en el caso de la India, el hombre perdió la presunción de la inocencia. Entonces, ¿qué justicia hay? Y otra cosa, las mujeres también parimos varones, también somos mamás de hombres. Y no hay mujeres más comprometidas en el enfrentamiento a esta ideología que las mamás osas o mamás leonas, precisamente porque saben que sus hijos van a ser víctimas de una ideología que no les permite desarrollarse. Y en el campo educativo esto es súper importante porque yo que soy pedagoga lo puedo constatar. Hay lo que se llama la regla de oro. Desde que se instituyó o se propagó la educación mixta, se espera, sobre todo en la educación primaria, que los niños se comporten como las niñas, porque las niñas son más ordenadas, son más disciplinadas, los niños son más dispersos, son más inquietos. Entonces, en la educación moderna, en particular en la primaria, al niño se lo trata como una niña defectuosa. Se espera que el niño sea como la niña, no como los niños. Entonces, imaginemos este sistema educativo. No hay un papá en casa. En la educación primaria es rarísimo que haya profesores hombres. Entonces, no tienen referente masculino en casa, no tienen referente masculino en la escuela. En la escuela se le dice que si se comporta como un nene, está mal. ¿Qué clase de hombres estamos forjando? Entonces, realmente toda esta ideología afecta tanto a hombres como a mujeres, nos afecta a todos, y en ese sentido las mujeres femeninas que abrazamos nuestra feminidad, que vemos a la maternidad como una experiencia maravillosa, que no odiamos a los hombres, que no odiamos a nuestra nación, que no odiamos a nuestra cultura, que no odiamos a nuestro idioma. Es decir, somos personas que vivimos en función del amor. El feminismo es una ideología que funciona a base de odio hacia sí mismas, hacia su origen, hacia la civilización entera. Por eso el pañuelo es verde,
Por eso es tan claro que quieren, ellas nos llaman retrógradas, ¿no? Pero en realidad, ellas pretenden que volvamos al tiempo de los sacrificios humanos. ¿Qué más retrógrada es eso? Nada. Quieren que ahora que podemos ver una ecografía y ver un corazón latir, decir, solo es un ser humano si yo lo quiero. De hecho, en Argentina se usó mucho la campaña el deseo materno humaniza. Es decir, uno no es un ser humano hasta que su mamá lo quiere. Eso de libertad no tiene nada. Es un pensamiento totalitario, tiránico y perverso. Es decir, yo estoy viendo la ecografía donde late tu corazón, que es ciencia, que es evidencia, que es avance tecnológico. No, yo no te quiero. Si no te quiero, te vas a morir. Entonces, muchas veces nos dicen, peor si uno es creyente, ¿no? Es que este es un irracional. ¿Qué más irracional que ver un corazón latir, que ver una cabecita, que ver un cuerpito y decir, no es humano si yo no lo quiero? Eso de científico no tiene nada. Una persona que piensa así está totalmente sometida a una ideología que la vuelve contra su propia naturaleza, contra su propio hijo, y realmente es perverso más allá de las palabras. Me disculpas, Mamela, nos Sí, dejas, justo hice una pausa. nos Sí. dejas pasar pensando, son conceptos muy potentes los que nos estás vertiendo. Siento que es un canto a la vida, un canto, una valoración, pero tan linda a la familia, ¿no? Estabas hablando de la educación, de hecho, Martita al inicio comentaba, ¿no? Que habían estado hablando de educación y no puedo dejar de pensar en cantidad de niños, en cantidad de adolescentes, que hoy por hoy muchas veces se tienen que callar, no pueden expresar, ¿sí?, su idea, su opinión, porque son tildados, así como bien decís, Mamela, y tal vez que nos lo digan a nosotras, ya somos adultas, ¿no? No nos hace tanto daño, pero sí en una jovencita decirle que es una homofóbica, decirle que es una retrógrada, decirle una serie de cosas, eso deja huellas y no tan positivas, ¿no? Y quisiera conectar, Mamela, sacarte un minutito de esta exposición que estás haciendo tan brillantemente. Me comentabas cuando hablábamos por teléfono el otro día que en su momento no usabas un pañuelo celeste o por decir no adherías tanto, conectando la adolescencia, conectando las amistades, conectando esta postura frente a la vida, ¿no? Esta dignificación de la vida desde la concepción. Y hay muchas jovencitas que nos están mirando y estaría muy bueno, Mamela, que tal vez compartas cómo fue tu comienzo en esta militancia, ¿no? Que no fue tal vez de esta Sí, manera. bueno, no hay, como dice la frase, no hay mal que por bien no venga. Tristemente, bueno, yo me crié en Estados Unidos, donde el aborto es legal y hace más de 40 años, y fui a una escuela estatal. Y a mí nunca, o sea, nunca fue un tema de debate. Y eso lo he hablado con amigas europeas, en particular una amiga francesa, donde ya es legal el aborto hasta el 9º mes. Y realmente la creencia que se te adoctrina es no solo que deberías poder abortar, sino que deberías abortar. ¿Por qué? Porque las mujeres que te precedieron se ganaron ese derecho para vos. Entonces, dicho bien argentino, ¿quién sos vos para tener un hijo si las mujeres lucharon para que no tengas hijos? Yo tenía solo 10 años la primera vez que yo dije que iba a abortar, como algo que me iba a hacer plena, ¿no? Entonces, es realmente perverso que una niña tan chiquita tenga esas ideas y en ese sentido es súper importante el rol de la familia. Yo tristemente no tuve a mi papá en mi primera infancia por decisión de mutua, bueno, larga historia, pero justamente por estas leyes que permiten que, bueno, si la mamá dice, bueno, yo me los llevo a otro país, bueno, se los llevas a otro país y se acabó el papá y fue mi realidad. Yo me llevo muy bien con mis dos papás, amor total, pero claramente una mamá sola no puede con todo, porque tiene que trabajar todo el día,
llegar agotada, ayudarte tal vez para una tarea, pero en ningún momento se habla de ideologías y de cosas así, porque realmente es otro el cansancio y todo. En una familia bien integrada, bien compuesta, plena, hay una responsabilidad ahí, de estar presentes, de estar pendientes, qué te están enseñando. ¿Cómo puede ser que yo a los 10 años ya pensaba así? Y no solo del aborto en sí, sino la sexualización. Las niñas de esa edad tendrían que estar jugando con muñecas, no pensando en matar a un niño. Y esa fue mi realidad. Y como dijiste vos, vino alguien del futuro y te dijo eso. Bueno, mi pasada habla de un futuro posible si no hacemos nada. Y bueno, yo pensaba muy diferente a todas mis amigas progres cuando estaba en Argentina, pero seguía siendo pro aborto. Y realmente era el único tema que todavía me unía a mis amigas. Decía, bueno, chicas, pensamos diferente en todo, pero sí soy pro aborto. Y era como, eso me vuelve una del club. Y bueno, cuando fue la campaña de la legalización, me encontré con una realidad muy dura para mi pensamiento, mi filosofía libertaria, que fue todo el lado verde. En realidad no era verde, sino rojo. Estaban todos los partidos comunistas, todas las asociaciones socialistas, todos los trotskistas. Y yo dije, a ver, y como les digo, estaba el lado celeste, la vida, ¿no? La familia, no había partidos, no era una cuestión ideológica, era una cuestión de valores. Y yo dije, yo no me siento representada por el otro lado y estudié mucho sobre el tema, pero yo creo que más que la evidencia son las historias personales. A mí una de las historias que me llevó hacia la luz, por así decirlo, un amigo muy querido viajó a Argentina, él de otra nacionalidad, su pareja también, y me dijo, Mamela, ella quiere abortar, ayúdame. Y le dije, perdón, ¿y vos? Y me dijo, no, yo no quiero, pero como hombre no es mi lugar. Y yo, por no herirlo en una sensibilidad, no dije nada, pero eso para mí fue que dije, ¿cómo puede ser que vaya contra su propia naturaleza protectora y esté dispuesto a que su hijo muera porque es voluntad de la madre? Entonces, realmente eso para mí fue muy chocante, muy duro, y fue parte de mi despertar, no decir, bueno, me desperté el 7 de julio siendo provida, no. O sea, fue un proceso paulatino, evidenciando todas estas cosas, y a las chicas que nos escuchan, realmente dos cosas. Si tus amigas dejan de ser tus amigas porque eres provida, no son tus amigas. Mis grandes amigas de toda la vida saben cómo pienso ahora, que es diferente a lo que pensaba antes en ese sentido, y siguen siendo mis amigas, simplemente no hablamos de ese tema. Y realmente empezaron una campaña en Twitter que para toda la gente que ha perdido amigos, presentarlos a nuevos amigos. Recién di una presentación en México y una chica lloraba y me decía, no, pues todas mis amigas ahora son así. Y le digo, entonces no son tus amigas. Porque una amiga no te falta el respeto. Ningún tipo de relación, sea pareja, lo que sea, te falta el respeto. Si no hay respeto, no hay vínculo. Entonces, muy, muy en claro eso. Si todavía tienen amigas que piensan diferente en ese sentido, procuren no hablar del tema o tener una amistad sana en ese sentido. Pero si ya no hay respeto, no hay amistad. Y realmente evaluar en un punto, porque si alguien está dispuesto a hacerle eso a una criatura indefensa, podría hacerte a vos. Suena así horrible, pero es la realidad. El tema es que mucha gente realmente no sabe la gravedad del aborto, justamente como lo deshumaniza, no cae en cuenta lo que representa. Entonces, en ese sentido, tener compasión por su ignorancia y acompañarlos. Pero ya digo, si no hay respeto, no hay amistad ni relación de ningún tipo. Aplica a la pareja, aplica a todos. Entonces, A todo tipo de vínculos, ¿no? así es, así es. Es lindo escucharte porque sos una mujer joven, sabemos que tenés muchos seguidores en las redes y que vos estás transmitiendo este mensaje bueno, no sentirse mal, no sentirse culpable por pensar diferente. Y sabés que, Mamela, tenemos dentro de Coalición de Mujeres Argentinas, hemos abierto dos espacios, ¿no? Un espacio para justamente para las adolescentes de todo el país,
para que puedan sentirse justamente contenidas, acompañadas, para poder acercarle herramientas, hablar así como estás hablando vos, muy sencillo, transmitiendo verdades muy interesantes. Me hubiese encantado estudiar historia con vos, Mamela, debo confesarte, porque A la orden, doy talleres online. nos tenemos que anotar a los talleres online, pero digo, qué importante es escuchar esto, no estás sola, no la pases mal, sino que hay muchas jovencitas, en el caso de las universitarias, hay muchas universitarias que también están estudiando esas carreras, también reciben todo esto, como adoctrinamiento, ¿no? Porque ya pasa a ser así, ¿no? Un adoctrinamiento, pero que de repente uno dice, no, la verdad que no me identifico, respeto las posturas, pero no me identifico y no me obliguen a pensar de esa misma forma. Y Mamela, quiero invitarte a ver un videíto tuyo, de 2 minutitos. No sé si Gaby lo tiene por ahí a la orden, pero si no le esperamos un poquito. Ay, pero fantástico. Gracias. No hay audio. No hay audio, a ver. Pero lo probamos, ¿eh? Lo probamos, así que enseguida se soluciona. Mamela, me llama la atención algo que decís por ahí, por eso lo ponemos. Estas cosas pasan, en vivo pasan, a ver. Sí. ¿Qué tema? Sabés que lo probamos y andaba perfecto, así que Más enseguida... hay algunas preguntas también. ¡Ay, buenísimo! Por ejemplo, mientras ahí vamos viendo si va saliendo el video. Sí, cómo no, Marta. No hablemos de machismo. No es una campaña de censura, al contrario, es una campaña de transparencia. No hay que hablar de machismo, hay que hablar de sexismo. Cuando hablamos de racismo no decimos, uy, ese qué blanquista, qué negrista, qué amarillista. Amarillista significa otra cosa. Entonces, ¿por qué cuando se habla de la violencia del hombre hacia la mujer se habla de machismo? Por una cuestión ideológica. En el momento que el macho se asume como violento, la solución contra ese machismo es que deje de ser macho, es castrarlo. Y eso no es lo que queremos, al contrario. Históricamente, macho ha sido sinónimo de valiente, el que protege al indefenso sobre todo. ¿Y qué sucede hoy? El aliado feminista es justamente el que propone que hay que destruir al más indefenso, al que no se puede proteger, a la persona por nacer. Entonces, al contrario, si queremos procurar una sociedad sin violencia, que comienza por no atacar al que no se puede defender, no necesitamos hombres que no sean machos, sino que sean machos de verdad. Y tenemos que dejar de permitir que haya ideologías nocivas, divisoras, las que sean quienes reinan el lenguaje. Al contrario, seamos las personas sensatas y sensibles las que decimos las cosas como deben ser. Así que procuremos una sociedad con hombres valientes, machos, que protegen, no que atacan. Y, por otro lado, no permitamos que se asuma que la violencia es netamente masculina. Si yo como mujer maltrato a otra mujer, me acusan de machista, ¿cómo puede ser? ¿No se supone que el feminismo quiere destruir los estereotipos? Entonces, ¿por qué la mujer es tan indefensa, tan delicada, que si ella maltrata a otra, actúa como un macho? No es así. Las personas son violentas indistinto al sexo. La violencia no tiene género. ¡Wow! Y que tenemos ahí en vivo y en directo para que tal vez nos aclares algunas cosas. Y Marta también ya tiene algunas preguntas, ¿no? Que están haciendo las bueno, mujeres. muchas. No solamente preguntas, pero también muchos comentarios. No estamos solos, estamos juntos. Ayudé a una amiga mía a ir adelante con su embarazo y hoy tiene un bebé. Bueno, en fin, hay como un montón de comentarios, pero una de las preguntas tiene que ver con el tema del lenguaje inclusivo, que ahora está tan como de moda, porque esto también tiene que ver mucho, Mamela, con esto que decías, ¿no? De la moda, lo fashion, lo cool, ¿no? ¿Qué pensás un poquito del lenguaje inclusivo?
¿qué acciones concretas nosotros podíamos ir pronunciándonos? Bueno, muy valiosa esa pregunta y gracias. Como les decía anteriormente, la lengua es materna precisamente por el rol que tenemos la mujer en la transmisión de la tradición oral. Por eso es tan importante para esta ideología destructora destruir el lenguaje. El español tiene una particularidad que tenemos la Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, todo cambio tiene una normativa. Y justamente el panel que debatió el lenguaje inclusivo es 50% hombres y 50% mujeres, no por una cuestión ideológica, sino por afinidad intelectual. Y concordaron que no, que el lenguaje inclusivo es una deformación del lenguaje y es innecesario. Y yo propongo algo diferente que muy pocos dicen, o yo no he escuchado a nadie. Nuestro lenguaje tiende a lo masculino en lo plural, ¿verdad? Y eso es lo que tanto indigna a las feministas. ¿Pero por qué? Nuestro lenguaje, contrario a lo que dicen las feministas, no invisibiliza a la mujer. Cuando menciona a una mujer, destaca su presencia. Y eso justamente me permito citar a un grande de la literatura española, Calderón de la Barca, cuya frase me enseñó mi amada abuela: del más hermoso clavel, pompa de un jardín ameno, la oficiosa abeja saca miel y la serpiente veneno. Entonces, de nuestro lenguaje, en realidad dice áspid, que es la palabra del castellano antiguo para la serpiente, que no se dice más. Justamente de la misma flor, este retoño interpreta eso tan bello. Y de esa misma flor, esta serpiente ve maldad. Entonces, es tan importante ver maldad en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, habla más de la herida de esa persona. Perdón. Estoy con un, ¿cómo se llama? Soporte nuevo y no lo sé manejar. Bueno, entonces, realmente, como somos por dentro, refleja mucho cómo nos vemos por fuera. El feminismo quiere destruir todo, porque el feminismo es el instrumento de una ideología que requiere subvertir todos los valores de nuestra sociedad. Y por eso manipula el lenguaje. Yo recomiendo mucho el libro 1984 de George Orwell, cuyo lema es: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y algo muy importante, bueno, ahí se habla mucho de la neolengua, ¿no? Y del doble pensar, que por un lado el feminismo nos habla de la sexualidad y, sí, bueno, son hipersexualizadas y al día siguiente todo es violación. Entonces uno vive así. Yo no quiero imaginar ser un hombre en esta época, un hombre heterosexual, porque realmente dices, me está ofreciendo el sexo rápido, pero capaz que me denuncia. Entonces nunca saber cuándo el sexo es consensuado, cuáles son los límites. O sea, realmente es muy confuso. Y en el tiempo de nuestras abuelas las cosas eran claras. O sea, y eso es otra cosa que la mujer femenina sabe valorar. En el tiempo de nuestras abuelas, para un hombre acceder a tu cuerpo, tenía que ofrecerte un anillo de diamantes y oro, una promesa eterna, estabilidad, y recién ahí podía. Ahora, gracias al feminismo de segunda ola, que fue el de la revolución sexual, el sexo, con un clic, te pongo un like y listo, se acabó. Y eso Jordan Peterson, un psicólogo clínico, lo plantea de forma muy clara. Lo que pasa es que muchas chicas sí se sienten violadas, aunque fue consensuado, porque por más que digan sexo libre y mi cuerpo y mi decisión y todo eso, luego de tener una relación sexual casual, muchas sí se sienten vacías, porque están entregando algo muy importante a alguien que lo toma de forma pasajera. Y se encuentran con ese choque emocional para el cual no estaban preparadas. Entonces, realmente, el feminismo toma muy a la ligera fenómenos muy profundos y separando precisamente que el sexo es el acto que crea personas. Y eso es algo que fue muy claro por mucho tiempo en la historia y que ahora lo han desvinculado y pretenden tomarlo con tan ligereza que si tengo un hijo, bueno, lo mato y mi cuerpo, mi decisión. Aunque anatómicamente es irreal,
porque tu cuerpo tiene un corazón. En el momento que late otro corazón en tu cuerpo, ya no se trata de tu cuerpo. Entonces, el lenguaje inclusivo, por otro lado, algo muy importante, es muy arrogante y apela a un público muy limitado. Es inconcebible en un pueblito rural del interior donde la gente no sabe leer, gente que va a la universidad para aprender a deformar el lenguaje. Es absurdo. Vayan a alfabetizar en lugar de destruir nuestro idioma. O sea, realmente es esta superioridad moral de esta gente tan totalitaria que por un lado dice, lo mejor que podemos hacer para los pobres es matarlos antes de nacer. Y en lugar de alfabetizar a la gente más carenciada, deformemos el lenguaje para generar una nueva élite, ¿no? Con un lenguaje diferente. Entonces hay una arrogancia, hay un desapego total de la realidad del otro, sobre todo del más desfavorecido de la sociedad. Entonces realmente el feminismo es una ideología que no nos representa a la gran mayoría de las mujeres y es una ideología justamente tan permeable en el ámbito educativo, y eso es algo muy importante, en las ciudades. Estamos tan desapegados de la naturaleza, de amanecer cuando sale el sol, de estar en contacto con los animales, de ser parte del ordeño, de estos fenómenos tan naturales, que por eso somos permeables a ideologías antinaturales. En el campo, cuéntale a alguien en el campo que el género es una construcción social y que si la vaca quiere sentirse toro, es toro. Realmente es inconcebible. O peor, le tore. Martita. ¿Perdón? Sí, no, decía Martita. No, tal cual. Bueno, acá hay algunas preguntas más. Bueno, nos están viendo también de México, mandan saludos. Gracias por la conexión de Misiones. También Docentes del Reino, que es un movimiento de docentes, de maestros. Mamela, bueno, yo hoy a la mañana hice una entrevista a una chica de 18 años que está trabajando con niños, ¿no? En la formación y todo eso en la docencia, jovencita, muy jovencita. Y le preguntaba si ella veía mucha brecha entre ella que tiene 18 y los niños, ¿no? Y ella decía que sí, que ella ya está viendo esa brecha. Y que, por ejemplo, los niños, digamos en la primaria, viste que acá tenemos la primaria, los niños en la primaria tienen materias para rendir, ¿no? Tareas asignadas por los maestros. Y muchas de estas tareas asignadas por los maestros tienen que ver con esto, ¿no? Con el aborto, con el feminismo. Y lo que sucede es que si ese niño académicamente no responde a lo que el profesor, a la expectativa del profesor, lo que enseña, lo aplazan en la materia. ¿Qué nos podés decir en cuanto a esto? Bueno, primero, yo creo que los padres de familia deben reaccionar ya, porque realmente la patria potestad, como su nombre lo indica, existe para que los padres tengan un rol. De hecho, está en la Declaración de los Derechos Humanos. Los padres son los tutores de los niños y, por tanto, quien debe decidir sobre la educación de los niños. Entonces, hay que dejar de ser pasivos y en ese sentido, lo que llaman la rueda del ratón, que estamos todo el día, trabaja, estamos tan desvinculados de ese proceso educativo de los niños y eso tiene que parar. Por otro lado, hasta lograr esa tan ansiada libertad, los padres debemos tener un rol mucho más activo en los hijos y realmente ser parte y cuidar esos contenidos, cuidar qué están aprendiendo en la escuela. Vos sabés que entonces, como dijo el Papa Francisco, hagan lío. Sí, este tema, ¿no? Que vos decís de los padres, pero también veíamos como la familia está tan vulnerable en ese sentido también, que por ahí no está el papá, por ahí no está la mamá. Con este tema de la cuarentena también hay muchas situaciones difíciles en el torno de la familia, y hablábamos también de la importancia de la familia extendida, ¿no? De ese tío, de esa tía, de esa madrina, de que cuando el nene de pronto
se encuentren, que no sea tan bien. ¿Y qué pensás, por ejemplo, Mamela, de las escuelas para padres? ¿Escuchaste algo de eso? ¿Tienen alguna información en cuanto a esto? Sí, perdón que se me cambió la luz, tuve que cambiar de... Sí, tranquila, tranquila, movete tranquila y este, Es Nos absolutamente sí, necesario, sí, es absolutamente necesario y gracias a la tecnología disponible, realmente hay grandes educadores como Pablo Muñoz y Turrieta, y yo misma doy clases de historia, justamente estoy con un problema de batería, a ver. Yo doy, como digo, yo doy talleres de historia y es realmente, es una ventaja este tiempo en el que estamos porque estamos más tiempo en casa, tenemos más alcance a los niños, a su formación y también de nosotros capacitarnos de forma virtual. De hecho, hoy más que nunca tenemos menos pretextos para ser parte activa. Majo, no sé si querés Sí, ¿puedo preguntar algo del video? ¿Podría? Sí, claro. Sí, Del sí. videíto de los 2 minutos, porque allí hablabas de machismo y de sexismo, ¿no? Y quisiera que ahondes un poquito en ese concepto, ¿no? Porque se habla Sí, tanto de machismo, desde machismo. muchas gracias por la oportunidad de aclarar eso. De hecho, invito a quienes nos ven a hablar con sus abuelas, una vez más, precisamente para que vean que estos conceptos son muy contemporáneos, son producto del feminismo de segunda ola, el de la revolución sexual. Antiguamente macho era sinónimo de valiente, como menciono, y es en inglés, ni siquiera existe, se habla directamente de sexismo. Si yo te digo a vos, PUTA, de acuerdo a la lógica feminista, soy machista. Entonces, una mujer no es capaz de obrar violentamente hacia otra mujer o hacia un niño, un varón, porque se ha asumido o se ha adoctrinado que la violencia netamente es masculina. Y lo más peligroso de eso es que se demoniza tanto al varón que para que el hombre sea benigno, tiene que no ser macho. Y en eso, quienes estén familiarizados con la cultura de la marihuana pueden entender el chiste que dice, hasta la naturaleza sabe, el macho no pega, porque en esa planta es la hembra la que hace efecto. Entonces, justamente ellos usan esto para desincentivar la violencia hacia la mujer, pero no hacen conciencia que precisamente esa es la naturaleza. La espalda del hombre es más ancho precisamente para proteger. Y pensemos en el Titanic, el gran ejemplo histórico, mujeres y niños primero. Y eso es un instinto natural de preservación, pero que se complementa con una cultura donde el hombre es el héroe dispuesto a sacrificar su vida por vos. Ahora el hombre no tiene un rol en la sociedad. Está perdido. Y de hecho hay un índice de suicidio altísimo. En Inglaterra hasta tuvieron ya que crear un ministerio de prevención de suicidios por la cantidad de hombres que se están matando. Entonces, tanto dicen, nos están matando y de esa parte de la población no se habla. De hecho, se habla mucho de la cantidad de mujeres que mueren en Argentina. 3 hombres son asesinados por día en Argentina. Y de eso no se habla. Entonces, si queremos menos violencia, no podemos competir quién es más violento. Yo lo digo no por decir pobrecito el varón, no, sino por hacer conciencia que estamos invisibilizando a uno de los sexos y estamos volviendo a la mujer una víctima perpetua. Esto lo hablé con una amiga argentina que me decía, yo fui mucho más libre que mi hermana menor. Yo salía. Ahora las chicas tienen terror porque nos están matando. Entonces es una realidad. Dicen las feministas que gracias a ellas somos libres, pero cada vez somos menos libres. Y yo me siento totalmente vulnerable gracias a ellas, porque ahora si yo ando sola, pobrecito, la mujer sola no se puede defender, porque esa es la ideología que siembran, pero no cuentan con que yo tengo un hermano amoroso que fue campeón nacional de lucha libre y me enseñó a pelear. Y las 2 veces que me intentaron asaltar, al uno le hice una llave de judo, al otro una llave de aikido y chao, ladrones.
Mamela, acá también preguntan cómo se puede acceder a los talleres que estás dando. Bueno, me pueden escribir a través de Instagram. Soy Mamela Fialo Flor, con doble L, Fialo. En mi fanpage de Facebook, que es simplemente Mamela. En Twitter soy Mamela Fialo Flo, sin la R final. Y doy talleres, a mí reditúa menos y es más agotador, pero a mí me gusta dar clases particulares. Y eso es una de las tantas mentiras del feminismo, que antes de esta ideología las mujeres no se educaban. Las mujeres no solo que se educaban, sino que tenían un rol protagónico en la educación mediante la noble tarea de la institutriz. La institutriz, en las familias de abolengo, iba a domicilio y educaba a los niños en latín, en griego, a tocar el piano, bellas artes. Y en las familias de menos recursos lo hacía de forma no paga. Entonces es una de las mentiras tan grandes. Entonces yo a mi manera ejerzo el noble oficio de la institutriz vía internet. Una institutriz de este siglo serías. Así es. Martita, ¿alguna pregunta más por allí? Bueno, básicamente muchos comentarios, muchos hombres también siguiéndonos en esta coalición de mujeres argentinas. El hashtag que tenemos, una lucha, muchas causas, ahí recordándolo. Y también, bueno, no sé si dije de Chubut, que también nos están siguiendo en este momento de Chubut. Bueno, del Chaco sí dijimos de Villa Ángela. Así que bueno, ahí pusimos también al final del chat, si se quieren registrar al movimiento de coalición de mujeres argentinas, ahí al final del chat se pueden registrar y de esa manera también les vamos mandando la información, las cosas nuevas en las que estamos trabajando. Y acá dice, excelente esa institutriz. Gracias. Tenés Antes que nos critiquen, uno de los tantos mitos del tema de la educación es que las mujeres no tenían acceso a la educación pública. Eso sí es real, pero ¿por qué? Intento ser lo más sintética posible. En la guerra franco-prusiana, lo que es hoy Alemania, cuando los soldados de Napoleón Bonaparte enfrentan a lo que hoy son alemanes, en ese tiempo eran prusianos, los soldados prusianos se retiran. ¿Por qué? Por instinto de supervivencia. Estaban totalmente en desventaja y que nos van a masacrar. Entonces se retiraron. Entonces fue ahí que el Segundo Reich, acordémonos que el tiempo de Hitler era el Tercer Reich, entonces este era el Segundo Reich, crean, y en eso con el público argentino voy a tener un poco de tensión, precisamente por el momento histórico y el padre de la educación en Argentina, pero bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo para comprenderlo, más que nada. Bueno, la finalidad de la educación pública era para ser soldados obedientes, para que el varón se contagie de este fervor a tal punto que esté dispuesto a dar la vida. Y en ese sentido, quienes somos pro vida, no solo somos anti-aborto. Y por eso para el feminismo es tan importante no reconocer el derecho a la vida, precisamente porque si reconociese el derecho a la vida, tendría que reconocer el privilegio femenino. A la mujer en ningún momento de la historia se le ha exigido ningún deber a cambio de ningún derecho, mientras que desde la antigua Roma, donde se instituye el derecho civil, el hombre tenía que estar dispuesto a dar su vida por la patria a cambio de ser un ciudadano. Entonces, no me extiendo demasiado porque no vamos a amanecer, pero esa fue la finalidad de la educación pública. Y muchas veces hay mucha propaganda que la educación pública era para ser obreros obedientes. Falso. De hecho, cuando se impone, porque la educación pública en un momento llegó a ser obligatoria, de hecho, en algunas naciones todavía lo es, en Boston, en Estados Unidos, los papás protestaron porque dijeron los hijos son nuestros, no del Estado. Pero gracias a este sistema educativo normativo, los niños pasan más tiempo en la escuela que en su casa. Entonces los hijos son más del Estado que nuestros y eso hay que realmente hacer conciencia.
Porque sí, hablamos de educación y la importancia de la educación, pero ¿está educando la educación o nos está desvinculando a las familias? Entonces, bueno, no hablo de la educación en su totalidad, pero sí entender el concepto de la educación pública. Educación privada siempre hubo, las mujeres siempre se educaron, siempre. Si no era mediante la institutriz, era en educación privada, pero hay esta romantización, ¿no?, de la educación pública, que es para todos, ¿no? Pero realmente el más pobre, le es difícil educarse en cualquier circunstancia, aunque sea gratis, es muy difícil. Entonces, tal vez sí se extiende el acceso, sí, pero ¿con qué calidad? Entonces, justamente fue la realidad de la generación de mi abuela, un poquito antes. Iban a escuelas privadas de primera. Mi abuela salió del colegio sabiendo latín, griego y francés. Pero para poder graduarse, recibirse, tenían que ir al colegio de varones público. Entonces, el problema es el Estado y la burocratización de la educación que no da validez a educación de primera. Entonces, realmente ahí, como dije anteriormente, el feminismo es un instrumento del socialismo, porque precisamente no es que la mujer no podía educarse, sino que no podía educarse en el ámbito público estatal. Entonces, en ese sentido, la solución siempre está en las opciones. Si el Estado no me da una carrera para mujeres, ¿por qué no crear una universidad privada, incluso con sistema de becas, incentivar? El feminismo es enemigo de la libertad, es enemigo de la cooperación. Yo quiero por derecho, todo es a la brava, ¿no? Entonces realmente han habido, en Argentina no mucho, o no, mejor dicho, pero históricamente universidades de mujeres. Entonces, y es importante también en el ámbito educativo tener un espacio de mujeres y un espacio de varones, porque nuestros procesos cognitivos son diferentes y nos han impuesto el sistema de educación mixta, donde los varones no pueden canalizar toda esa energía que tienen. Entonces, hay todo un sistema de propaganda en torno a esta ideología que niega nuestras diferencias. Ahora yo como adolescente, yo decía, no, yo quiero ir al colegio mixto porque a mí me encantaban los deportes. Y yo decía, no quiero ir al colegio de niñas. Y nunca quise, pero claro, nunca lo viví, entonces no sé, y como yo tengo este lazo tan fuerte con mi hermano, para mí era tan normal tener esa cercanía con los varones que no concebía un colegio de mujeres. Tal vez me encantaba, pero no lo sé. En todo caso, como pedagoga, sí creo que es recomendable, no sé si para todos, pero sí tener esos espacios. En Ecuador es ilegal, ya no se puede tener colegios solo de hombres o solo de mujeres. Los colegios religiosos tuvieron que luchar durísimo y solo son 3 los que todavía conservan este sistema. Ahora se metieron a la fuerza la educación mixta. Que ya digo, si quieren tenerlo, ¿por qué no tener opción? ¿Por qué siempre la imposición? Tal cual, tal cual. Mamela, ¿vos estás ahora en Ecuador o estás en Estados Unidos? En Ecuador. Bueno, ahora en Ecuador hace poquito, ¿no? Creo que fue en esta semana que se aprobó un tema en aborto, ¿puede ser? Sí, increíble. Ecuador fue uno de los países más... ¿Contarnos un poquito de eso? Sí, ya le hice una entrevista a un diputado, tiene que salir ahora. El Código Orgánico de Salud en el Ecuador fue modificado y habrán visto las noticias, muchas de ellas muy sensacionalistas. Ecuador fue uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Y en lugar de salvar vidas, impusieron en el Código Orgánico de Salud la legalización del aborto. Y un dato muy importante en ese sentido, porque los argentinos de bien que aman a su nación, la ONU, dentro del programa de ayuda por el coronavirus, exige la legalización del aborto. Entonces realmente es tan perverso. A mí no me gusta el término nacionalismo e internacionalismo, pero sí hablar de soberanía, ¿no? De uno decir, o sea, no es compatible con mi cultura que maten a un ser indefenso. ¿Por qué vos, organismo internacional, me vas a imponer? Y peor en una pandemia donde queremos salvar vidas. Nuestros hospitales están colapsados, no dan más. Los hospitales públicos no dan más.
y van a poner a un médico a matar a una criatura saludable, no tiene sentido. No tiene sentido usar las pocas camillas que hay para ese fin. O sea, no tiene sentido que y eso es algo, perdón, vinculado a lo que hablamos de la subversión del feminismo. No es solo la subversión de la mujer en su calidad de madre, sino es la inversión del sistema judicial. El sistema judicial sirve para traer justicia, ¿no? Pero gracias a esta ideología, que viene mucho del positivismo y el garantismo, piden compasión para el delincuente y pena de muerte para el inocente. Acá en Ecuador intentaron legalizar el aborto en caso de violación y al último metieron una cláusula que no era necesario denunciar al violador. Y tampoco tenía el médico la potestad de hacer un análisis previo a la mujer para ver si había sido abusada siquiera. Y más allá de la posibilidad que la mujer pueda mentir, es el hecho de no darle un diagnóstico adecuado. Porque si una mujer sufrió una vejación tan violenta como es la violación, pero el médico no puede ni siquiera cuestionarlo, no puede ni siquiera hacer una investigación adecuada, no tanto investigación, sino, digamos, un diagnóstico adecuado. No se está llevando una práctica médica de forma protocolar, correcta y saludable. Y realmente muestra su perversidad. Dejan en libertad al delincuente y buscan pena de muerte para el inocente. Y en el ámbito de la salud, esta ideología de subversión quiere convertir al médico que juró salvar vidas en un carnicero. Entonces, cualquier persona sana, en el mejor sentido de la palabra, va al médico para salir bien. Yo confiaría mi vida, vos confiarías tu vida en un médico dispuesto a matar. Entonces, realmente esta subversión es mucho más profunda que solo la identidad y la esencia de la mujer. Es justamente el feminismo es este instrumento de subversión para cambiar nuestras normas éticas, culturales, incluso científicas, legales. Es mucho más perverso de lo que se cree y por eso las mujeres, y agradezco a estas mujeres aquí presentes, por ser conscientes de cómo la lengua es materna precisamente por nuestra influencia. Y nosotras como madres y dadoras de vida tenemos una importancia sobresaliente en enfrentar esta ideología, en proteger a la sociedad en su totalidad. Gracias, gracias, gracias Mamela. Creo que esto también nos anima, nos inspira, nos fortalece, porque justamente uno ve tan fuerte la arremetida a nivel, digamos, de leyes, la arremetida a nivel comunicacional, en los medios de comunicación, y la arremetida tan fuerte en la educación, ¿no? Como en esos tres ejes tan fuerte que a veces uno se siente barriendo el mar. Pero qué importante pronunciarnos y no dejarnos intimidar, ¿no es cierto?, por toda esta nuevo orden mundial que parecería que nos pone el pie en la cabeza. Majo, no sé si querés comentar algo más. Ya estamos. No, ya estamos en hora, la verdad que se ha pasado rápido. Así que agradecerte una vez más, Mamela, por tu disposición. Bueno, te esperamos apenas se levante la cuarentena, ya tenés vuelo para aquí, así que con los brazos abiertos, aquí muchas mujeres te vamos a estar esperando. Y nos has dado un empujón, ahí como dice Martita, un aliento para seguir adelante hoy por hoy a través de las redes, eso es cierto. Pero bueno, en algún momento ya lo podremos hacer físicamente en las calles también. Así que gracias, Mamela, un abrazo fuerte a todo Ecuador, en nombre tuyo, y a todos los que nos estuvieron viendo, Martita, por favor, hacer la despedida y gracias al equipo, por favor, a Sola, Gaby. Gracias a las chicas. Gracias. Que están ahí permanentemente poniéndonos los videitos, al equipo de producción, gracias Mamela, gracias a todas las mujeres de la coalición, las referentes de cada provincia que están ahí conectadas en este momento, que están animando a que otras mujeres se conecten, y tuvimos muchos varones también siguiéndonos porque justamente esta es la idea, ¿no? Así que bueno, con nuestro hashtag
una lucha, muchas causas. Dios nos bendiga. Gracias, Mamela, y gracias a todos los que estuvieron compartiendo este 10º foro educativo. Y en 15 días, el 11. Así Vamos, que vamos. nos vemos. Hasta